Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sesun Universidad. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast City Border, que es una producción de Sesun Universidad. Soy Eda Zamora y como siempre me acompaña Carlos Vidrio. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eda? Muy buenas tardes. Contento porque es un tema muy interesante, un poco ajeno para ti, para mí, pero para eso, para que no se nos haga tan ajeno, nos acompaña Ángel Rentería, el coordinador de aduanas y logísticas. Maestro Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, aquí el traer este tema. Y también nos acompaña el maestro Rafael Flores. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Aquí con gusto de estar con ustedes en su auditorio. Gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a decir, hoy tenemos casa llena en el podcast. Vamos a estar dialogando sobre el tema logística ante COVID y bueno, para eso hemos invitado a nuestro coordinador, el maestro José Ángel Retería y también Rafael Flores. Él es licenciado en negocios internacionales, cuenta con 3 años en logística, agencia aduanal mexicana y también pues más de 6 años en el tema de marketing. Actualmente está en la empresa Europartners, que es un integrador logístico internacional. Así es, y como ya saben, ya es tradición empezar a definir conceptos para poder desarrollar la conversación en este podcast. Pues vamos a empezar por lo más básico, maestro Raúl. ¿Qué hace una agencia integradora logística? ¿Nos podría platicar de eso? Hola, claro que sí, Ángel. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, nosotros, al ser una compañía que nos dedicamos a la integración logística, pues vamos haciendo todo el movimiento de la mercancía de puerta a puerta. Vamos a entender lo que es nuestra capacidad de poder hacer una oferta, la contratación y coordinación de los servicios logísticos, ¿no? Entonces, movemos mercancía de un país a otro, dando las opciones de cubrir con toda la red de proveedores que se necesitan para hacerlo, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra especialidad, más de 20 años en la compañía desarrollándose con oficinas propias, más de 75 oficinas a nivel global, y bueno, con proveedores hemos logrado que en cualquier tipo de transporte aéreo, marítimo o terrestre, dar esta solución logística de puerta a puerta, ahora sí que buscando la satisfacción total de nuestros clientes. Ok, gracias Rafael. Creo que es importante que nos platiques ante esta experiencia que tienen en el desarrollo de este servicio integrador. Después de 2 años que nos hemos enfrentado a una contingencia de COVID que nos mantuvo recluidos en la casa, que nos mantuvo distantes de cierta manera y conectados por otros medios, ¿cuáles fueron los retos que se enfrentaron? Porque finalmente fue una experiencia totalmente desconocida para nosotros como generación y que como sociedad tuvimos que salir adelante. En el área de la logística, ¿cuáles fueron los retos? ¿Cuáles fueron las vicisitudes que ustedes se enfrentaron y cómo fueron saliendo adelante? Muchas gracias, maestro Rentería. Muy buena pregunta. La verdad es que ha sido un tema de siempre, ¿no? Un tema de siempre. La logística sí tuvo sus afectaciones, todo el tema de la pandemia. No nada más nosotros nos dedicamos a la contratación de los servicios de transporte, sino que pues también el cliente final, ¿no? El cliente final, el usuario final, que somos ahora sí que todos los que compramos los productos que nuestros clientes fabrican, ¿no? Entonces, para llegar a este tema, igual me gustaría dar regresarme un poquito como a una perspectiva de cómo venía siendo antes la logística y cómo cambia ahorita con estos sucesos.
Europartners Tijuana, la oficina aquí donde nos encontramos, abre sus puertas hace 2 años, 11 meses. Vamos para 3 años. 2019, mediados de 2019 iniciamos con la oficina aquí en Tijuana, siendo totalmente nuevos en el campo, bueno, en esta región, ¿no? Siendo nuevos con oficina en esta región, nos venimos a posicionar como empresa 100% mexicana. Desde Monterrey tomaron la decisión de venirnos a Tijuana y abrir oficina acá. Y entonces vamos tocando puertas con diversos tipos de empresas que requieren un servicio pues que sea rápido, confiable y que siempre mantenga esa comunicación y la atención al cliente como prioridad. Entonces, iniciamos con 2019 tocando puertas con esta promesa de servicio y en esta región en especial van saliendo los requerimientos de los clientes de mucho de la industria maquiladora, que esa ha sido de las más afectadas por tema de pandemia. Entonces, también son de los clientes que más atendemos, la industria maquiladora, la IMEX, aquí en Tijuana, y a sus corporativos en Estados Unidos. Entonces, su mayoría está en Estados Unidos, no todos, pero en especial con los primeros clientes de sus corporativos en Estados Unidos. Entonces, los servicios que más empezamos a ofrecer en esto pues, fue el transporte terrestre. Una vez que la carga va de Tijuana a San Diego, de ahí se distribuye por todos Estados Unidos y Canadá la mercancía desde un pallet hasta 3, 4, 5 o un camión completo, ¿no? De 53 pies. Se va distribuyendo. Entonces, el servicio terrestre desde San Diego fue algo muy solicitado. De ahí viene el servicio aéreo, que empieza a haber mucha necesidad de mover producto de China, de Asia, Europa, a Tijuana, y el aeropuerto más cercano y con mayor capacidad está en Los Ángeles. Entonces, movíamos esas cargas de Asia, Europa, en Los Ángeles, concentrábamos y bajábamos mercancía a Tijuana en el aéreo. Y por último tenemos el marítimo, que también había mucha demanda de carga en contenedores completos o consolidados, porciones de contenedor que movían de Asia a, en este caso teníamos mucha demanda a Long Beach, que también es en Los Ángeles. Bien, entonces, dicho eso, esos servicios se notaron demasiado en esta región, ¿no? Esos servicios los teníamos muy desarrollados con proveeduría. Entonces, logramos entrar en el 2019 con algunas empresas que nos confiaron el poder ser sus proveedores, de su integrador logístico, ¿no? Entonces, partiendo de ello, empezaron a venir las afectaciones por el tema del COVID. Los primeros reportes de cierres de industrias en China, como les mencionaba, muchos de los proveedores de allá, se vinieron a dar por allá de diciembre, enero 2019. Entonces, prácticamente la estrategia que utilizaron es la que casi todo el mundo, ¿no? Hacer cierre de industria, de producción, todos a sus casas, ¿no? Inmediatamente todos se van a sus casas, dejan de producir, deja de haber insumo, materia prima. Recordemos que la maquiladora pues se dedica a eso, a traer materia prima, fabrica aquí en México el producto y lo exporta a Estados Unidos. Entonces, mucha de la materia prima que traen es de China y entonces pues, los que fabrican esa materia prima cerrados, pues empezó a generar mucho retraso en la producción. Entonces, inicios del 2020, la industria de Tijuana se quedaba sin qué producir. Pocos eran los que tenían almacenaje, ¿no? Entonces, al no tener más producto que venga en camino, porque todo está cerrado, se empezó a recorrer la producción y empezó a haber demoras con entregas que ya habían pactado. Empresas que, en el caso ya un ejemplo muy particular, se dedican a hacer televisiones. Pues, clientes grandes en Estados Unidos, en México, tiendas comerciales famosas que les compran a ellos los televisores,
pues empezaron a preguntar por su producto, ¿no? Oye, pues, ¿qué pasó? Ya viene aquí el Thanksgiving, ¿no? Viene Navidad, ya viene las promociones que queremos meter para mayo, las promociones que queremos meter para el Día del Padre, y todavía no están las órdenes completas. Pues es que, ¿sabes qué? Ahora sí que el que me fabrica la materia prima, el que me fabrica el vidrio, las carcasas de la tele, los chips, todo está cerrado. Entonces no puedo yo producirte un producto si no lo tengo. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Cuando la industria en China se reactiva con este caso particular de esta empresa que hace televisiones, empieza a solicitar el material, ¿no? Y empieza a solicitar cantidades fuertes de contenedores completos para empezar a mandarlos vía marítimo de puertos de China hacia Long Beach, ¿no? Entonces, empiezan a caer esas órdenes de compra, las maquilas chinas se empiezan a procesar, pero viene el impacto en Estados Unidos, México, y empieza a haber también cierres de algunas empresas, ¿no? De aquí ya ven, si en China empezaron con enero, reactivaron por allá por mayo, junio, si no me recuerdo, viene México, viene Estados Unidos afectándose también por marzo y se va haciendo una cadenita. Pero bueno, el ya poder tener producto en un contenedor listo para embarcarse era una ganancia, no tener pues, nada, ¿no? Entonces empiezan a llegar los contenedores, muchos barcos con grandes capacidades de almacenaje de contenedores, se empezaron a suspender las rutas porque no se llenaban, se empezaron a quedar los barcos más pequeños. Y entonces se empezó a saturar tanto de toda la industria de aquí de Tijuana que necesitaba traer todo de allá de Los Ángeles o de Ensenada, se empezó a saturar tanto esos barcos que muchos contenedores ya empezaban a subir sus precios inmensamente. O sea, cuando nosotros abrimos la oficina, hace 3 años, teníamos venta de contenedores en $2,500, $3,000. Llegaron a estar en $20,000. Estamos hablando de un incremento muy exagerado, ¿no? Entonces, vamos trayendo mercancía cuando estábamos pagando $5,000, de $3,500, una cosa así, a los $20,000, pues obviamente los que hicieron ahí su domingo, pues fueron las navieras, ¿no? Pues se comprendía, no había tantos barcos para poder cargar toda la demanda, ¿no? Entonces, empiezan a llegar esos contenedores de China, más o menos se toman unos 22, unos 20, 22 días en llegar. Llegan a Long Beach y se hace el cuello de botella ahí. Cuello de botella en Long Beach, en Los Ángeles, California, uno de los puertos más grandes de Estados Unidos, principales puertos de Estados Unidos. Se empieza a hacer un cuello de botella. Todo el mundo, ¿no? Todos los barcos, más de 100 barcos esperando ser descargados. Más de 100 barcos. Se veían imágenes aéreas donde estaba lleno de barcos, o sea, había más barcos que gente metida en el mar, ¿no? Entonces, fue una situación muy compleja, muy compleja. Oye, maestro Rafael, pero entonces ya estamos aquí como ante un segundo tema, ¿no? Primero nos topamos con la ley de oferta y demanda, ¿no? Mucha gente que necesita este servicio y por supuesto se disparan los precios, ¿no? En primer momento. ¿Cómo se compite contra eso? Porque después de eso está el tema del servicio, ¿no? O sea, primero los precios están muy elevados y después, ¿cómo doy el servicio para tanta gente que lo está solicitando, ¿no? Claro, y además que los puede pagar. Bueno, más bien, que no podía pagar y cómo lo hicieron. La industria aquí hizo magia, la verdad. La industria aquí hizo magia. Me queda muy claro que la industria aquí en Tijuana está muy sólida, está muy fuerte. No se vieron incluso algunas maquilas que hayan cerrado. Pero lograron absorber algunos de esos costos. Bueno, su mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía cuando ellos aceptan pagar cantidades
$20,000, de hasta $20,000 por contenedor, en una temporada ya muy alta. Estos contenedores pues vienen en camino, ¿no? Se topan con esta limitante de la saturación en Long Beach, y entonces es donde viene otro reto a vencer: la liberación, la descarga de los contenedores, y que los liberen y que se puedan salir de esa terminal. Imagínate, te estoy hablando de más de 100 barcos y, híjole, no tengo aquí a la mano, pero digo, estamos hablando más de, te lo pongo fácil, más de 350 contenedores por barco. Te pongo un número muy bajo, la verdad. Ahí empiezan a descargarse, se empieza a llenar todas las terminales, que tenemos como alrededor de unas 12 terminales en Long Beach. Se empiezan a llenar las 12 inmediatamente. Digo, ya están saturadas. Ahora, sigues bajando y sigues llenando, sigues llenando, sigues llenando. Obviamente la gente se disminuye, se estima que un 30%. Antes operaban 24 horas para descargar y sacar contenedores. Empezaron a trabajar alrededor de 12 horas, 2 turnos. Eran alrededor de 8 horas cada uno. Empezaron a trabajar de 24 a 16 horas, pero con la disminución de gente, todo se alentaba en las terminales. Entonces, si una carga ya había llegado, luego tomaba 15, 20, 30 o hasta más días para poderse descargar del barco. ¿Se explicó? Se la pasaba en el agua. Maestro, ahí tengo la duda. Perdón, adelante, maestro Rentería. Ok, pues sí, precisamente era lo que quería comentar. O sea, no solamente el cuello de botella por el retraso que tenían tanto de la producción y del transporte, en este caso vía marítima a Long Beach, sino como en Estados Unidos estaba impactando en ese momento más la pandemia y el confinamiento, hubo una disminución en este caso de la mano de obra, de los que trabajan en la parte de la carga y descarga dentro del puerto, más otro tipo de cuestiones que generaron ese desabasto de mano de obra. Entonces, tenemos aquí dos conflictos, uno ocasionado directamente por la logística y otro ocasionado por las restricciones laborales para tratar de contener. Eso todavía acrecentó más la situación y obviamente impacta directamente en el costo de los servicios. Es correcto. Así es un resumen muy claro de lo que sucedió. Ustedes saben, ¿no? En Estados Unidos, pues a la gente la mandaron a sus casas y las apoyaron económicamente. Entonces muchos decían, yo ya no me quiero arriesgar. O sea, yo ya recibí un apoyo. No me quiero arriesgar en contagiarme, en contagiar a mi familia. Y sí, dejaron de ir gente, dejó de ir. Ahí la terminal funciona también como un tipo sindicato que le llaman las unions. Es como sindicatos que casi no existen en Estados Unidos, pero ellos sí están basados en un sindicato como los conocemos, algo muy similar a México. Entonces, pues también estaban protegidos por sus sindicatos. Entonces, había muchos temas internos dentro de la terminal que hacían que esto no fluyera tan rápido como era. Pero se entendía. O sea, si antes liberabas contenedores en 5 o 7 días, porque son terminales muy grandes, o sea, es un puerto muy grande, estamos hablando de 4 o 7 días, ahora ya estaban liberando, con lo que te decía, más o menos, en lo que un barco lo descargaban y todo, podían llegar a pasar más de un mes, ¿no? En ocasiones. Entonces se hizo el cuello de botella y pum. El personal se redujo, o algunos porque pues se les cortó sus turnos o dejaron de ir, y todo se fue, empezaron a meter gente nueva, pero bueno, todo se fue como ya reestructurando. Pero cuando se empieza a ver algo más notorio es a partir de este año, 2021. O sea que esto de los que yo le platico fue un gran reto a vencer todo 2020, ¿no? Y más en estas temporadas que a partir de ahorita de julio, agosto, septiembre, son temporadas más altas. Entonces ahí estas maquilas, como por ejemplo la que les platicaba de que se dedican a hacer televisiones, pues empezaron a pagar muchos costos, como decía ahorita el maestro Rentería, no nada más logísticos, ¿no? Ya pagaste el flete marítimo,
estás pagando demoras por estancias en la terminal de Long Beach, diarias, que llegan y que pues logran recolectar el contenedor, pagas también los chasis, que es donde tú transportas, donde colocan el contenedor en un chasis y se lo lleva el camión, el chasis va conectado a un camión y se lo llevan. Entonces también vas pagando renta de este chasis conforme la carga sale de la terminal y llega al destino y se regresa. A veces para regresar un chasis había escasez, pero a veces para regresar un chasis también tenías que hacer citas de retorno y no había citas para ni sacar el contenedor ni regresar el chasis ya o regresar el chasis con el contenedor vacío. ¿Se explicó? Sacaban y con la mercancía vaciabas, querías regresarlo, no hay citas, no puedes regresar el contenedor y te sigue generando la renta el chasis, ¿no? Entonces, todos esos costos, incrementó también la gasolina, todos esos costos empezaron a impactar, ¿no?, a la producción en este caso de las televisiones, donde se estimaba que hubo un incremento de un 30 al 40% por televisión. De las que más se tienen es de 32 pulgadas. Entonces, si antes el costo era de $60, llegaron a ser ahora costos de producción de 100, y en el mercado, pues una tele de esas en el mercado está en 150. O sea, le empezaste a dejar de ganar a la televisión $40 aproximadamente por lo que es pues este impacto, ¿no? ¿Qué sucedía? ¿Cuál fue el resultado de algunas industrias para poder seguir vivas? Pues como son clientes grandes, cadenas comerciales fuertes, no lograron negociar el compensar el costo logístico y todo lo que fue el costo pues sí, viene siendo por lo que es en Estados Unidos, por lo que es el retiro del contenedor, que también entra de la parte logística, pero no pudieron compensar todos esos costos por las demoras, etcétera. Entonces llegaron a acuerdos como, bueno, si mis costos se incrementaron un 30%, pues dame oportunidad de que yo te pueda incrementar un 10% mi precio y yo absorbo el 20%. Pero pues lo que quiero es seguir concluyendo esa venta y poderme recuperar con nuevos embarques. ¿Se explicó? Entonces, ese pico de lo que fue los precios altos junto con los gastos en demora y todo, muchas empresas lo que hicieron, pues ahí, pues, no reportar utilidad. Pues entonces en esta industria, las sólidas, las compañías, las IMEX, las maquiladoras sólidas, se pudieron mantener a flote, ¿no? Oye, Rafael, ¿y cuál fue el papel de las empresas integradoras logísticas como en la cual laboras para combatir estos retos? Perfecto. Bueno, nuestro lado, la verdad es que siempre fue la implementación de nuevos medios para poder comunicar y conectar al proveedor con la situación actual. Comunicar al cliente y con la situación actual, ¿no? Entonces, sí, nosotros vimos un empuje a una mejora en la manera de poder comunicarnos con ellos. Digo, antes siempre fue nuestra intención tener comunicación directa con el cliente, con nuestro contacto, pero pues antes sabías que lo encontrabas, podías ir y contar con una reunión, armar un plan de carga y tener una estrategia en su oficina y se juntaban todos los involucrados y de esa reunión armabas todo un proyecto bien estructurado para poder mover una cadena de producción de un nuevo producto. Y entonces viene todo esto y todos los retrasos, todo es ajustarnos. Siempre tuvimos que estar ajustándonos a los planes también de la situación que se nos presentaba por contingencia, planes, así que lo externo nos vino a dar impacto, ¿no? Entonces ese ajuste a la planeación que habíamos original a la actual, esta comunicación que se fue mejorando a través también de plataformas tecnológicas, de estar informando más
sobre los embarques, mejorar ahora sí que el manejo de todos los datos a través de tecnología, de plataformas. También la empezamos a implementar demasiado. Y ahí es donde ese plus fue generando la confianza de, ahora sí, sobrellevar estos nuevos retos. Eso fue una oportunidad. La tecnología fue una oportunidad que se abrió más con esto de la pandemia. Detecto otra también. Les platicaba que esto era servicio marítimo. Les platicaba que era llegada de los contenedores a Los Ángeles. Me tocó ya con 2 clientes el voltear a ver Ensenada como una alternativa. El puerto de Ensenada, la verdad es que trae un potencial. Yo creo que no ha llegado al 100% de lo que puede ofrecer. Está creciendo. Entonces, ellos pues estaban muy dispuestos a recibir carga y agilizar los tiempos. Ahí no eran tiempos de 3, 4 meses para, así como topes para recibir un contenedor, sino ellos sí agilizaban más la llegada y descarga de barcos y entrega en Tijuana. Entonces, todo este tipo de beneficios se les platicó al cliente, se les impulsa esta oportunidad, algunos lo toman y pues dicen, oye, pues en mi vida había usado Ensenada y funcionó muy bien. Pues es que son las mismas navieras las que llegan, la capacidad del puerto es buena y todavía no está a su 100%, todavía puede crecer más y creo que están en planes de eso. Y fue otra oportunidad. Y como una tercera oportunidad que detecto, en las rutas aéreas se volvió más creativa la logística. Se volvió más creativa en el punto en donde, por ejemplo, en China, que es uno de los países donde más estábamos haciendo movimientos, empezamos a ver desplazamientos a aeropuertos aún más lejanos, pero con precios más atractivos para poder retomar el ritmo que llevaban de lo que es la carga, ¿no? Entonces había, por ejemplo, tránsitos que se tenían que hacer en China, tránsito terrestre de 15, 20 horas para llegar a otro aeropuerto totalmente lejos del inicial, pero que nos daba una tarifa más atractiva para poderse reactivar. Al día de hoy, en este servicio aéreo en especial desde China, sigue habiendo ciudades que aplican todavía el cierre, no están operando, están selladas porque todavía hay contagios. Entonces, toda esta creatividad para generar nuevas formas de sacar mercancía, evitando esas ciudades cerradas, se ha vuelto una oportunidad de continuar con precios competitivos, ¿no? Esos son los 3 puntos que yo he detectado como oportunidades a partir de la pandemia, ¿no? Muy bien, gracias, Rafael. Y bueno, pues para ir cerrando, ¿qué te parece si nos comentas, pues, cuáles fueron las claves, ¿no? ¿Cuáles son esas claves para innovar en los procesos y pues poder combatir estos retos que bien mencionas? ¿Las claves para qué, perdón? Sí, las claves para innovar en los procesos y combatir estos retos que comentamos durante este episodio. Considerando, Claro. perdón, nada más para complementar, es que creo que ahí está como la parte que más pudiéramos rescatar de tu experiencia, porque, ok, sí, se innovaron procesos y demás, pero antes de llevarlo a la acción, ¿cómo haces para pensar fuera de lo común, ¿no? ¿Cómo haces para sentarte y decir, antes de ponerme a actuar y ponerme a trazar más rutas y demás, cómo hago como diagnóstico, por decirlo de alguna manera, este diagnóstico y a partir de eso, pues tengo que proponer algo distinto, ¿no? Si la situación es totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados a trabajar, pues también la solución tiene que ser algo innovador, algo fresco y cómo se llega a ese proceso, ¿no? Como equipo de trabajo, como líder de un proyecto a lo mejor. Claro, muy interesante, muy interesante la pregunta. Fíjate que yo creo que fue clave aquí en estos servicios, en particular de Asia de China, el poder llegar a concentrar unos
partners estratégicos, proveedores, agentes que hacen nuestras funciones, pero en ese país, en donde pudimos comunicar a través de plataformas, información más rápida, ¿no? Nosotros trabajamos con una plataforma, ellos con otra, ver la manera de poderlas conectar para tener soluciones más rápidas, porque también tenemos la desventaja del horario, ¿no? Ahorita en China están durmiendo, ¿no? Aquí estamos todavía a mediodía. Entonces, todo eso necesitábamos ser más eficaces. Entonces, con estos partners, en particular, te puedo hablar de unos 4 agentes de allá en China, que íbamos revisando las rutas que nos ofrecían. Entonces, no era tomar la decisión a la primera, ¿no? Sino ir viendo sobre esa ruta cuáles eran mis opciones. Entonces, teníamos de esos 4 diversas opciones y entonces se iba cruzando la información para poder llegar con 3 opciones al cliente y dar nuestras recomendaciones. Esa es mi recomendación para que te llegue en menor tiempo. Esa es mi recomendación que te va a llegar un poquito más tarde, pero es más económica. Y esta es mi recomendación por si no es tan urgente el embarque. Entonces, esa forma de trabajo, la verdad es que nos ayudó mucho. Y lo implementamos todavía más ahorita con el tema de pandemia, ¿no? De que empezamos a ver menos opciones, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. De veras que ya hacía falta también involucrar temas relacionados pues para las personas que están involucradas en el tema de logística y aduanas. Y pues de veras que agradecemos mucho tu tiempo, Rafael, y pues que puedas estar con nosotros. Y también al maestro Rentería por incorporarse en este episodio, maestro, y sabemos que no va a ser la última vez. Ahí le vamos a estar enviando invitaciones más seguido para que igual podamos crear esta mesa de debate entre todos. Vidrio. Gracias, Eda, y que además a mí me gustó mucho una parte en la que se habla de la tecnología. Creo que la tecnología está diseñada para facilitarnos las cosas y también entender que en todos lados nos va a traer un beneficio importante, ¿no? Comentabas que la tecnología fue uno de los principales aliados en esta pandemia y que estoy seguro, maestro, que habrá cosas que se empezaron a hacer a partir de la pandemia, que ahora esos procesos que regresan un poco a la normalidad ya se quedaron, ¿no? O sea, es decir, ya lo hice más eficiente, ya no tengo que regresar a lo anterior, ¿no? Ahí es donde creo que el aprendizaje y pues entender que hay partes muy positivas de lo que sucedió y que seguramente ese proceso de adaptación pues trajo procesos que se quedan, ¿no? Sí, como lo comentábamos pues al inicio de esta charla, el hecho de esta contingencia de salud nos alejó, pero también nos unió de diversas formas, principalmente tecnológica y de una forma creativa. Y aquí un ejemplo claro de cómo utilizando la creatividad y la tecnología, pues se buscaron soluciones ante esta necesidad de seguir satisfaciendo nuestras demandas, en este caso como consumidores, en una contingencia que nos obligó a pensar fuera de la caja, a salirnos de nuestro esquema y a buscar seguir saliendo adelante, ¿no? Entonces, qué bueno que en ese sentido, pues nos abrió un panorama, nos dieron más oportunidades y como comentaba ahorita Rafael, pues, en el caso de pues voltearon a ver Ensenada y están viendo su potencial, ¿no? Y como pues puede haber muchos ejemplos. Bien, pues se nos acaba el tiempo, ya es hora de cerrar. Todavía tenemos por ahí comentarios y demás, pero maestro Rafael, los micrófonos están abiertos para usted cuando guste y cuando lo invitemos, espero nos vuelva a aceptar y con gusto estaremos por acá platicando. No basta más que agradecer. Maestro, muchas gracias. Eda, maestro Rentería, nos estaremos viendo por acá. Nos escuchamos el próximo. Muchísimas gracias por la invitación, claro que sí. Ahí también igual aquí las puertas están abiertas para que quieran venir a conocernos y pues, muchos saludos a su audiencia y a toda la universidad también. Agradecimiento. Muchas gracias y no basta más que recordar que los temas en el podcast son muy abiertos. Este podcast es para la comunidad CESUN y para la comunidad en general, el que nos gusta escuchar, y que a través de redes sociales nos hagan saber qué temas faltan, qué les gustaría, a qué invitados les gustaría tener y con gusto haremos el esfuerzo de cumplir con sus solicitudes. Nos estaremos escuchando la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, saludos. Gracias. Hasta luego.